Dios le bendiga, querida Iglesia Getsemaní. Antes de leer un libro debemos de saber en qué consiste. Con el canon de las Escrituras sabremos que la Biblia proviene de Dios. Canon en griego significa regla o caña. La caña era usada por los pastores como instrumento para guiar al rebaño, pero también era usada para medir objetos o terreno. ¿Te has preguntado alguna vez si la Biblia es la verdadera palabra de Dios? El canon de la Escritura es la regla de fe o la regla de verdad. Es la autoridad y veracidad que Dios da a la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque define lo que leemos y lo que consumimos como escritura. Así lo dijo el Señor Jesús en Lucas 4:4. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Era vital y sumamente importante toda palabra que sale de la boca de Dios para nuestras vidas, porque no solo de pan viviremos. ¿Quién creó el canon? Hay muchas definiciones o versiones, pero debemos de recordar que el canon lo creó Dios, porque Dios es el que inspira las Escrituras y Él sabe cuál material está precisamente inspirado por Él y cuál no lo está, porque Dios también guió a los hombres e iglesias que fueron usados para utilizar el canon con sabiduría del Espíritu Santo y cerrarlo. Cada libro era evaluado por una lista de requisitos para saber si era aceptado por el canon, así fuera parte de las Escrituras. Veremos algunas de las preguntas que utilizaban. Número 1. Si fue escrito por un profeta o con su autoridad. Debería ser escrito por un apóstol o discípulo de Jesús, amigos cercanos a ellos, quién era el personaje que vivió, que vio, si estuvo ahí, como fue en el caso de Marcos y Lucas, y que solo hombres de Dios hablan de la palabra de Dios, como lo dice en Hebreos 1:1 y en 2 de Pedro 1 del 20 al 21, siendo hombres inspirados por el Espíritu Santo y no por voluntad humana. Dos. ¿Tiene el poder de Dios para las necesidades que tiene el hombre? Tener una revelación de Dios que explique al hombre pecador el plan de salvación y la voluntad del Señor para su vida. Es el poder transformador de Dios, porque toda palabra de Dios es viva y eficaz. Está en Hebreos 4:12. 3. Dice la verdad acerca de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Está en Gálatas 1:8 y en Deuteronomio 18:22. Este dictamen también descarta a los profetas que hablan en el nombre de Dios, mas Jehová no ha hablado, viendo sus falsas profecías que no se cumplen. 4. Fue confirmado por un acto de Dios. En Hebreos 2, del 3 al 4, debemos esperar alguna confirmación con señales, prodigios y milagros de aquellos que hablan en el nombre del Señor. Ejemplos como Moisés, que con una vara hacía grandes milagros, Jesús en la resurrección, y muchos lo vieron después de su muerte, los apóstoles que continuaron los milagros de Jesús y muchas profecías cumplidas por los profetas de Dios, y aún las seguimos viendo hasta hoy. 5. Debería ser aceptado y leído por las iglesias de aquel entonces como Éfeso, Tesalónica, Colosenses, entre otras. En una carta de Pablo les agradeció a los tesalonicenses por recibir el mensaje de los apóstoles como palabra de Dios, recibiendo toda palabra de Dios como tal. Está en Primera de Tesalonicenses 2:13. Cuando Moisés terminó de escribir las palabras de la ley, fueron de inmediato llevados al arca de pacto. También los escritos de Josué, como los de Samuel, fueron guardados. Lo podemos leer en Deuteronomio 31, 24 y 26.
Y en primera de Samuel 10:25, asimismo pasó con los escritos de Jeremías, de otros profetas, fueron aceptados prontamente. También Pedro acepta los escritos de Pablo, lo podemos leer en 2 de Pedro 3:16. Esto pudo haber sido el comienzo de la recopilación de los libros para el canon del Nuevo Testamento. No fue fácil, ya que muchos libros argumentaban ser inspirados por Dios. Más de 2000 libros podrían haber sido incluidos en las Sagradas Escrituras, pero fueron descartados por el canon. Algunas tradiciones o religiones usan libros apócrifos deuterocanónicos que no fueron escritos en hebreo, y hay referencias contundentes de que no sean libros inspirados por Dios, que no pertenecen al canon. Ejemplo de algunos de ellos: Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, entre otros. ¿A qué se refiere este término apócrifo? Significa secreto u oculto, y muchas veces se usaba para las escrituras secretas de algunas sectas que no revelaban realmente sus enseñanzas falsas. Los libros apócrifos han sido juzgados no canónicos por los judíos y también por la Iglesia protestante. Un ejemplo de ello, en Hebreos 11:35 al 36, la palabra de Dios dice: el autor Lucas se refiere a los mártires de la guerra, hombres y mujeres de fe, algunos de ellos teniendo victorias sobresalientes y una fe inquebrantable en Dios, no garantizando una vida sin problemas y feliz, pero sabiendo que Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Pero en el libro de Segunda de Macabeos 12:43 al 46, que tergiversan la palabra de Hebreos, aquí se habla del purgatorio, que es un lugar de purificación final donde los muertos llegan, no importando qué tipo de vida llevó, siendo una falsa doctrina, diciendo que con oraciones o rezos indeterminados y dando o poniendo ofrendas a sus muertos podrán ser liberados del pecado e ir directamente al cielo. Mas la palabra de Dios establece que los hombres mueren una vez, y después de esto el juicio. Está en Hebreos 9:27 y en Lucas 23:43. Recordemos que le dijo el Señor Jesús a uno de los ladrones que estaban crucificados junto a él. Dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Jesús es el único que perdona pecados. Dios les bendiga, hermanos, que haya sido de gran bendición esta cápsula.